YouTube. Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos con el ejercicio 448 del libro Análisis Estructural de Hibbeler, que nos plantea: dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para cada elemento del marco. Las juntas en A y en B y en C están articuladas. Aquí están las juntas en A, en B y en C. Me dice que las considere articuladas, o sea, un pasador ahí. El primer paso que vamos a hacer es el de siempre: calcular reacciones en apoyos. Fíjese que aquí hay apoyo en A y hay en C. Pero como me dicen que es articulación, entonces por cada articulación dibujamos dos reacciones, una horizontal y una vertical, ¿cierto? Aquí en A, AX a Y, aquí en C, CX y CY. La dirección de esa carga es hacia donde usted quiera. Cuando usted la calcule los signos de AX a Y, cuando calcule los valores, le dicen si esa es la dirección correcta o no. Pero la magnitud que usted calcule sí es la correcta, entonces usted las puede colocar como quiera. Yo las coloqué así, de tal modo que las dos verticales sostienen las cargas bajando, AX me sostiene a la componente que viene acá, ¿cierto? Esta que viene acá hacia la izquierda, entonces AX va a la derecha, y CX pues tengo duda, pero la dejé ahí a la izquierda. Bueno, ahora si vemos, tenemos cuatro incógnitas, una por cada reacción. Y recuerden que acá, cuando tome todo el marco, como máximo puedo tener tres incógnitas. Entonces, lo de siempre, tenemos que desarticular este marco. Entonces, ahí está nuestro marco. ¿Dónde lo vamos a separar? Pues donde está unido, ¿cierto? Y está unido justo ahí en B. Entonces, ahí lo separamos y nos quedan las dos partes del marco, fíjense. Bueno, ahora como me dicen que en B está articulado, entonces coloco las reacciones aquí de la articulación. Igual, dos reacciones, una horizontal y una vertical. Dos reacciones. Fíjense que las hemos colocado de tal manera que AX y BX se anulan, que AY más BY sostienen toda esta carga que va bajando. Ahora, si aquí las coloqué en este sentido, aquí las voy a colocar en el sentido contrario. Y si no, me queda mal el ejercicio, porque la suma de las fuerzas ahí en la articulación tiene que darme cero cuando yo los vuelva a juntar. Y ahí está BX y BY sobre el otro lado. Entonces fíjese cuando yo las junto. La suma de fuerzas en el nodo, mire, ahí me está dando cero. ¿Qué es lo que debe pasar? Aquí vamos a trabajar sobre la sección AB, que es esta parte horizontal. Entonces para ello, para sacar las reacciones, lo que pueda calcular aquí de reacciones, debo sacar la equivalente de esta carga. Fíjense que esta carga es simétrica respecto al centro. ¿Cuánto será el valor de la carga? Recuerde que la equivalente es el área de esta figura. Como esto es un triángulo, fíjense, el área del triángulo me da la carga equivalente. Pero fíjense que este también es un triángulo. Si yo lo giro, fíjense que lo puedo colocar acá y formar un rectángulo. Y este triángulo de acá, mire, es este mismo triángulo de acá, pero está girado. Ahora, el área, pues será el área del rectángulo. Ese rectángulo tiene de base 6 pies, fíjense, y la altura son los 250. Entonces, 250 por 6, eso nos da 1500. O sea que la equivalente, entonces borramos esto, la equivalente de carga de estos dos triángulos es una carga de 1500 y está puesta en el centroide. Fíjense que el centroide de estos dos triángulos vendría a quedar aquí en el centro. Entonces 1500 aquí en el centro. Bueno, y ahí la tenemos dibujada, 1500 y aquí en el centro del tramo. Ahora sí ya puedo hacer sumatoria de momentos. Entonces hacemos sumatoria de momentos respecto al punto donde hay más incógnitas. Puede ser A o puede ser AB. Hagámoslo respecto a A igual a 0. Una cosa, aquí no hay empotramiento, ¿no? Me dicen que es una articulación, entonces no hay empotramiento. O sea que no hay reacción de momento acá. Para los momentos, como son respecto al punto de rotación A, miren, ahí vamos a rotar en el punto A, en este punto donde está el puntero, ahí. Punto de rotación A. Estas dos fuerzas no generan momento por estar sobre el punto. La primera carga que genera momento es esta de 1500, que equivale a todo esto. Entonces, 1500 libras por la distancia perpendicular de esta carga de 1500 al punto de la rotación. Acá, mire, esta distancia, 6 pies. Entonces aquí 1500 libras por 6 pies. El sentido de esa rotación. Entonces como la fuerza va bajando y el punto de rotación está a la izquierda, mire, este es el punto de rotación, la fuerza va bajando, entonces la rotación será así. Ese es el sentido horario, o sea que este momento acá es negativo. Recuerde que el momento es este producto, esto es el momento, ese producto. Listo, la siguiente fuerza que voy a trabajar, entonces se trata de la fuerza BY. Fíjense que BY va subiendo. Bueno, entonces será el valor de BY por la distancia perpendicular que hay de esta BY al punto de rotación. Eso serán estos 12 pies, es esa distancia.
Entonces BY por 12 pies. Ahora fíjense en una cosa, el sentido de la rotación. BY va subiendo así, miren. Y estoy rotando aquí, miren la curva, porque estoy rotando alrededor de A. Sumatoria de momentos alrededor de A. Entonces, esta rotación así es positiva. Quiere decir que todo este momento acá, todo este momento es positivo. Listo, la siguiente carga. La siguiente carga es Bx, pero fíjense que esta Bx, si la trasladamos a lo largo de la línea de acción, miren, ella pasa exactamente por el punto de la rotación. Luego recuerden que una carga cuya línea de acción pasa por el punto de la rotación no genera momento. Entonces Bx no genera momento. Y como ya no hay más fuerza, cierro mi ecuación igualando a 0. Entonces aquí igual a 0. Y fíjense que de acá despejo By. Entonces me queda que By, bueno, que está multiplicada por 12 pies, ¿cierto? Es igual al producto de 1500 por 6. Pues esto me da 9000. Aquí a este lado me da 9000 negativo. Pasan al otro lado positivos, entonces igual a 9000. Y las unidades acá, libras, ¿cierto? Por pie. Listo. Ahora, estos 12 pies que están multiplicando a By, pues los bajaría a dividir. Y By me estaría dando 750 libras. Ahora, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, recuerde que yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y y momentos. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 sobre la sección AB, mire, fuerzas en X tendría 2, Bx y AX. Como solo tengo 2, pues si planteo la ecuación me quedaría AX positiva menos BX igual a 0, ¿cierto? O sencillamente ya sabemos que pasando este BX al otro lado que pasaría positiva, como eso está en equilibrio, pues se tiene que cumplir que AX debe ser igual a BX para que esté en equilibrio. Listo. Y ahí, aunque no tengo ya la solución de AX y BX, sí tengo una relación entre ellas dos. Va a ser la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomando positivo lo que va subiendo, ¿cierto? Lo que va hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense que AY es positiva y que BY es positiva. Entonces tendría AY más BY, pero de una vez BY nos dio 750 libras, entonces más 750 libras, menos la carga que va bajando. Mire, la que va bajando es el equivalente de todo este triángulo, o sea, 1500 libras. Entonces menos 1500 libras, ¿cierto? Igual a 0. Y de acá fíjense que yo puedo despejar a Y, porque 750 menos 1500 me da menos 750, pasaría al otro lado positivo. Entonces aquí estaríamos obteniendo que AY vale también 750 libras. Y fíjense, ahí ya tengo otra reacción. De las tres reacciones, de las cuatro reacciones que hay acá, fíjense, 1, 2, 3, 4, conseguí dos. Conseguí BY y conseguí AY y tienen el mismo valor. Claro, es lógico, esto es simétrico, esta carga es simétrico, luego las reacciones deben valer lo mismo. El siguiente paso es irme para el otro tramo del marco, esta parte, la parte derecha, y hacer exactamente lo mismo. Sumatoria de momentos respecto a algún punto donde hayan más incógnitas, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a C, que es donde también hay dos incógnitas, fíjense. Pudiera ser respecto a B, pero como aquí ya obtengo unas relaciones de B, entonces lo voy a hacer respecto a C para eliminar estas incógnitas. Pero lo primero, como siempre, es sacar el equivalente de carga de esta carga uniformemente distribuida. Entonces dicen, lo primero es el área, pero el área aquí es muy sencillo, ¿cierto? Porque el área será simplemente base por altura, porque esta figura es un rectángulo, mire, este rectángulo. Esta es la base, y la base son estos 8 pies, mire. Y la altura, pues la altura de la carga, que dice 120 libras por pie. Entonces me queda 8 pies por 120 libras sobre pies, ¿cierto? Miren. Entonces ahí se cancela pies con pies, miren, esos pies con estos pies, y me queda 120 por 8. Pues 12 por 8, 96, o sea que el área es igual a 960 libras. Ese es el área de esta figura y ese es el valor de la carga equivalente. ¿Dónde la colocamos? En el centroide. Como esto es un rectángulo, el centroide del rectángulo pues está en la mitad. O sea, aquí, a 4 pies de esta longitud que es 8. Ahí está la carga equivalente, 960 libras, ¿cierto? Y esas 960 libras están puestas acá a 4 pies. Bueno, ahora, fíjense que esta fuerza es vertical, horizontal, vertical, horizontal. Esta es diagonal, pues me toca descomponerla. Entonces, para eso, ojo, este ángulo es 60 grados. Entonces voy a trazar aquí el ángulo de la fuerza con la horizontal. Bueno, entonces ahí está
la horizontal y la vertical, fíjense que este ángulo de acá serán 30 grados, porque el ángulo de acá hasta la vertical son 60, que es el mismo ángulo del plano inclinado, mire. Bueno, entonces ahí acabé de descomponer la carga 960. Fíjese, formé el rectángulo y miren las dos componentes. Fx que va entrando, así como va bajando la fuerza, entonces ella va entrando y Fy que va bajando. Esas son las dos componentes. Ahora me toca calcularlas. Para ello recuerde que formo un triángulo de fuerzas y apoyándome en este ángulo de 30. Fíjense que aquí tengo una fuerza, aquí tengo otra fuerza, me falta tener una fuerza acá. Pues es esta Fy que la traslado acá. Y ahora sí, fíjense, ahí quedó el triángulo de fuerza, ya trasladé Fy acá. En ese triángulo de fuerza, mire donde está el ángulo de 30, Fy será el opuesto. Y como lo pegué a la horizontal el ángulo, pues la X con coseno y la Y con seno, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué será? Que Fy, el valor de Fy será la hipotenusa, que son 960 libras. Como es la Y, entonces va con seno por el seno de 30 grados. Recuerden que el seno de 30 grados es 0,5, la mitad de 960 es 480, ¿cierto? Multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir en 2. Entonces son 480 libras. Y Fx serán las 960 libras, pero esto va por el coseno de 30 grados. Listo. Y esto nos da 831.384 libras. Y ahora que ya tenemos el valor de las dos componentes de Fx, Fy, entonces podemos quitar a F, a esta de 900, porque ahí están las que equivalen, las dos juntas equivalen a esta, entonces ya la puedo quitar. Entonces aprovechamos, la borramos, la quitamos. Y fíjense que ahora todas las fuerzas son o verticales o horizontales. Entonces ahora sí ya podemos hacer sumatoria de momentos respecto al punto C igual a 0. Miren, ahora nuestro punto de rotación, mírenlo bien, acá es nuestro punto de rotación en C. Listo. Empezamos. Ya sabemos que estas dos no generan momento por estar sobre el punto. Vamos hacia arriba. La siguiente que genera momento es Fx. Pero recuerden, la fuerza por la distancia. Entonces la fuerza Fx. Pero de una vez, miren, aquí yo tengo Fx, ¿quién es? 831.384 libras. Entonces, esa es la fuerza por la distancia perpendicular que hay desde Fx al punto de rotación. Fíjese que esa será esta distancia, miren, como el punto de rotación es C, la perpendicular es esta, miren, forma 90 grados, esta línea morada que acabé de trazar. Y entonces debo conseguir esta distancia. Pero para conseguir esta altura, pues lo que voy a hacer es construir un triángulo acá, donde esta va a ser la hipotenusa, miren. Ahí está nuestro triángulo, es nuestro triángulo morado. Fíjese que la hipotenusa es el lado del marco y mide 8 pies. Ahora voy a calcular esta altura y esta base. Como el ángulo acá, fíjense, es 60 grados, mírenlo. Entonces voy a aprovechar que este triángulo es rectángulo y que ese ángulo es 60 grados. Y vamos a decir que la altura del triángulo que es esta línea, ¿cierto? Y que es el opuesto a 60 grados. Recuerden que el cateto opuesto es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa son los 8 pies porque estamos hablando de longitudes. Mire, estoy calculando longitudes, 8 pies por el seno de 30 grados. Por el seno de 60 grados. Porque el ángulo acá es 60 grados y es el opuesto. Entonces con seno. Listo. Y la base, pues la base viene a ser el adyacente del triángulo. Esta viene a ser la base. La base es la misma hipotenusa, los mismos 8 pies, pero ahora esto por coseno de 60 grados. Ya sabemos que el coseno de 60 es 0,5, por 8 pues este me da 4 pies y el de arriba 6.928. Entonces ahora sí ya puedo seguir calculando el momento. Entonces recuerden, Fx, la perpendicular es esta línea morada. ¿Cuánto es esta altura que hay desde Fx hasta el punto C? Pues va a ser la mitad de esta altura del triángulo. Entonces, como esta altura, fíjense, aquí está, esta altura es 6.928, entonces aquí vamos a tener que esta distancia es 6.928 pies, ¿cierto? Que es la altura de todo el triángulo, pero dividido en dos, porque solo necesito llegar hasta la mitad, porque en la mitad encuentro Fx, en la mitad de esta altura. Listo. Eso es el momento que genera Fx. Ahora, el momento que genera Fy será la fuerza de Fy, que aquí la tenemos, mire, Fy 480 libras. Entonces de una vez la colocamos, 480 libras. Ah, bueno, pero aquí nos faltó el sentido de la rotación, ¿cierto? Entonces dicen, Fx, paso por encima de Fx, girando alrededor de C, mire, girando alrededor de C, paso por encima de Fx, y sencillamente me queda el sentido antihorario, que eso es positivo.
luego este momento aquí atrás es positivo. Bueno, ahora sí continuemos. FY, que es 480 libras. Entonces, fíjese la línea de acción de FY, es esta línea morada. La perpendicular que hay de esta línea morada al punto de la rotación, pues es este segmento azul, fíjese. ¿Cuánto es esta distancia? Pues será la mitad de esta base de este triángulo. Esta base de ese triángulo son 4 pies, o sea que esto va a ser por 2 pies, porque es la mitad. Listo. Y ahora, el sentido de la rotación. Entonces, fíjense, como FY va bajando, mire que FY va bajando, cuando pasa por acá, mire, si la hacemos pasar así, ¿cierto? Bajando, y rotamos alrededor de C bajando así, miren. Entonces la rotación será sentido antihorario, o sea que este momento es positivo. Entonces de una vez aquí al momento le asignamos el positivo. El momento o la rotación es este producto, ¿no? Listo. La siguiente rotación, pues la que me produce BY. Entonces, lo mismo, pero fíjense que BY, acá la conocemos, 750 libras. Entonces acá, 750 libras por la distancia perpendicular que hay desde BY hasta el punto de la rotación. Mentalmente, BY es vertical, ¿cierto? Vertical, vertical, y la distancia perpendicular será esto, que es la base del triángulo. Y la base del triángulo vale 4 pies, entonces serán estos 750 libras por estos 4 pies. El sentido de la rotación, como BY viene bajando, si yo vengo bajando y giro alrededor de C, pues fíjese, este será el sentido antihorario positivo. Entonces, este momento positivo. Listo, y lo único que me falta es BX, fíjese, BX. Entonces, BX, como no la conocemos, la dejamos indicada el valor de BX por la distancia perpendicular que hay desde BX hasta el centro de la rotación. Fíjese que este es horizontal. La distancia perpendicular de esta línea de acción a este punto, pues viene a ser esta altura. Y esa altura, pues aquí la tenemos, 6.98. Entonces aquí por 6.928 pies. Listo. Ahora, el sentido del momento. Pues si yo vengo girando, ¿cierto? Y paso aquí horizontalmente, en esta dirección, rotando alrededor de C, y paso así horizontalmente, como indica la flecha, pues la rotación será en sentido horario, o sea que esta rotación será negativa. Entonces acá la rotación, que repito, la rotación es este producto, eso me da negativo. Y listo, como no hay más fuerzas, cierro mi ecuación igualando a 0, fíjense. Y aquí únicamente me queda una incógnita, Bx. Entonces la calculo, ¿cierto? Despejo de acá. ¿Cómo despejo? Para los que tienen dificultades despejando, recuerden, hago este producto, ¿cierto? Hago este producto acá, divido en 2, hago este producto acá, hago este producto acá, sumo estos tres valores, estos tres resultados de los productos. Todo esto, ojo, todo este término, mírenlo, todo este término está negativo, todo el término pasaría al otro lado positivo y me queda que 6.839.914 igual a Bx por 6.928. Ahora, este 6.928 está multiplicando, bajaría de ir a esto, ¿cierto? Y al hacer esa operación obtengo Bx. Y obtengo que Bx es 987.285 libras. Listo, calculada Bx. Como atrás ya traíamos, ¿cierto? La relación entre AX y BX, mire, AX igual a BX y hemos encontrado a BX, por lo tanto también hemos encontrado a AX. Luego vamos a decir que AX también vale 987.285 libras. Ahí están. Lo único que nos queda por hallar es CX y CY. Pero para eso, pues es sencillo, porque si ya hicimos sumatoria de momentos sobre el elemento, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Miremos, fuerzas horizontales. Recuerden que voy a tomar hacia la derecha positivo. Entonces las fuerzas que dan a la derecha está Bx, ¿cierto? Y no hay nada más. Entonces la colocamos aquí de primera, Bx. Claro que podemos describir de una vez su valor, 987.825 libras, la única positiva. Luego estará la componente de esta carga uniformemente distribuida sobre la X, o sea, Fx, que recuerden que Fx nos dio 831, entonces de una vez, como va para la izquierda, menos 831.384 libras.
menos cx, porque cx también va para la izquierda, entonces menos cx, y como no hay más fuerzas en x, cerramos igualando a 0. Ahora fíjense que acá en este ecuación solo hay una incógnita, que es cx, y entonces despejo, ¿cierto? Y obtenemos para cx un valor de 115.961 libras. Al hacer la resta acá, ¿cierto? Restar estos dos, pasar el cx que está a este lado negativo, pasarlo positivo, y esta resta nos da positiva, entonces x queda positivo, 115.961 libras. Lo siguiente es el mismo procedimiento, hacer sumatoria de fuerzas, pero ahora en y, igual a 0, para hallarse y, ¿cierto? Vamos a tomar hacia arriba positivo. Entonces aquí en el diagrama, fuerzas en y, ¿cuáles tenemos? Tenemos CY, que es nuestra incógnita, ¿cierto? Y va hacia arriba. Y tengo hacia abajo BY y tengo hacia abajo FY. Entonces de una vez voy a montar la ecuación. Recuerden, CY positivo. Bueno, y ahí está CY, ¿cierto? Que es nuestra fuerza, menos 480, que es FY, y menos 750, que es BY. Listo, cerramos la ecuación igual a 0. Sumamos estas dos, porque ambas son negativas, sumamos, pasamos al otro lado, y de ahí ya obtenemos CY. Y ahí está, CY igual a 1230 libras. Listo, están halladas todas las reacciones, ¿cierto? Todas las 6 reacciones. Sin embargo, tenemos el siguiente problema. Fíjense que acá las reacciones están en la dirección del elemento, o sea, estas son cargas longitudinales y estas son cargas transversales. Acá me toca también tener o hacer que estas reacciones estén de forma longitudinal y de forma transversal. No lo están. ¿Qué debo hacer? Sacar la resultante de estas dos fuerzas, que es la misma resultante de estas dos fuerzas, y una vez tenga esa resultante, tomarle sus componentes a lo largo de esta barra y transversal a la barra. Miremos. Aquí tenemos todo el diagrama nuevamente, fíjense, de la barra. Fíjense que aquí tenemos B, pero ya la resultante. Este era BX, BY. A partir de BX, BY, construir la resultante formando el rectángulo. Y entonces la diagonal es B. Pero esta fuerza B, que es la resultante y que tiene el mismo valor de C, ¿cierto? Voy a tomarle sus componentes, pero deben ser componentes a lo largo de la línea de la barra. Mire, si ven esta línea por encima de la barra, debo tomar sus componentes a lo largo de la línea de la barra y perpendicular a la barra. Eso se hace de la siguiente manera. Con la ayuda de la escuadra 90 grados, entonces ustedes la mueven, ¿cierto? Hasta la cola del vector. Entonces yo la muevo ahí hasta la cola del vector, mire. Pero fíjense que acá tomé el ángulo de 90 grados, mire. Y proyecto la cola del vector hacia el eje de la barra, mire, hacia este eje. Y ahí trazo esta recta que me corte a la línea que va en dirección de la barra, ¿cierto? Miren, ahí tenemos a la línea. Ahora, recuerden que necesito formar un rectángulo. Entonces aquí por la cabeza de la flecha, fíjense, hago exactamente lo mismo. O sea, lo que voy a hacer es trazar una paralela a esta, pero aquí por la cabeza de la flecha. Y ahí están, miren. Y ahora trazo una paralela que vaya en dirección de la barra. Una paralela que vaya en dirección de la barra, pero aquí por la cola de la flecha y que llegue hasta aquí hasta abajo para formar el rectángulo. Y fíjense, formé un rectángulo, mírenlo, cuya diagonal es el vector B. Ahora, ¿cuáles son las componentes de B a lo largo de la barra y perpendicular a la barra? Bueno, y ahí están. Esta se llama B longitudinal porque va a lo largo de la barra y esta se llama B transversal porque va perpendicular a la barra. Ahora, las de C tienen exactamente el mismo valor. Entonces aquí en C también habrá una C longitudinal y una C transversal, que recuerden, tienen el mismo valor que estas dos. Y ahí están, C transversal, C longitudinal. Bueno, pero ahora calculémoslas. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar la resultante. Recuerden que tenemos BX, BY. Saco la resultante B. Recuerden que eso es por Pitágoras, porque esta BY la coloco acá, formo el triángulo rectángulo, mírenlo, y la hipotenusa es B. Y entonces aquí está, B es BX al cuadrado más BY al cuadrado. Cada componente al cuadrado. Bueno, ahí ya de una vez la reemplacé a bx al cuadrado, by al cuadrado y saqué la resultante. Saqué la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y b me da 1239.851 libras. Eso es lo que vale este vector. El paso es calcular el ángulo alfa. Fíjense que el ángulo alfa es el ángulo entre la horizontal y el vector b.
Eso lo saco a través de tangente, ¿no? Como es tangente, será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que alfa es tangente a la menos 1 del valor del cateto opuesto que es BY sobre el valor del cateto adyacente. Entonces aquí ya lo tenemos, alfa tangente a la menos 1 de BY sobre BX. Y haciendo la operación me da que alfa es 37,222 grados. Ese es el ángulo que hay desde BX hasta alfa. Pero ahora necesito este ángulo, que lo voy a llamar phi. Y ese ángulo es sencillo, porque todo esto es 60 grados, ¿no? Entonces, si a 60 grados le resto este alfa, fíjense, 60, le quito alfa, me da phi. Luego a cada una le vamos a escribir que phi es igual a 60 grados menos alfa. Y ahí me da que phi es 22,778 grados. Ese ángulo phi lo necesito para descomponer B en B longitudinal y B transversal. Entonces miren, coloqué aquí B transversal, aquí está B longitudinal y aquí está B. Este es mi triángulo de fuerzas. Fíjese el ángulo phi, el opuesto es B transversal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que B transversal, como es el opuesto, será igual a la hipotenusa que es B, pero el opuesto es con seno, ¿no? Por seno, pero en este caso seno de phi. Y lo mismo, B longitudinal es la hipotenusa que es B, pero ahora por coseno de phi. Bueno, y entonces aquí ya está calculada. B transversal, ¿cierto? 480 libras y B longitudinal 1143.157 libras. Lo único que hice fue reemplazar a B y reemplazar el ángulo. Listo, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Las dos fuerzas que están en morado acá. Y de paso las dos fuerzas que están en azul, mire. Que son las componentes longitudinales de las reacciones y las componentes transversales de las reacciones. Que con ellas son las que vamos a trabajar para construir este diagrama acá. Por último, recuerden que esta carga equivalente era 960. Entonces, fíjese, 960 en esta dirección, que es la dirección transversal. Fíjese que tanto B transversal como C transversal van a valer cada una 480, porque la suma de estas dos me da 960, que es la que sostiene el equilibrio acá en la dirección transversal. Y C longitudinal, B longitudinal deben valer lo mismo para que me dé el equilibrio en la sección longitudinal. Ha sido todo en nuestro video de hoy. Entonces, la construcción de los diagramas de cortante y momento flector para el marco completo va a estar disponible únicamente para los miembros del canal. Te invito, hazte miembro de este canal. Solo $2.5, muy económico, y disfruta de todo el contenido complementario de estos temas. Nos vemos en el próximo video.